oportunidad que Él nos da una vez más de poder predicar su palabra. Quiero invitarles a buscar ahí en sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, y vamos a estar leyendo en el capítulo 2. Carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 2. Del verso 16 al final. A los niños, hermanos, van a salir con su maestra ahora. Colosenses capítulo 2, versos del 16 al 23. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrina de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Disculpen, hermano. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias también por la oportunidad que tú nos das de exponer tu palabra. Señor, queremos pedirte que tú seas el que hable en esta mañana a cada una de nuestras vidas. Permite que tu palabra, oh Dios, pueda edificarnos y pueda ayudarnos a crecer. Señor, te pedimos también que tu Espíritu sea el que pueda hablar a lo profundo de nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, en este tiempo y bendícenos. En el nombre de Cristo te lo pedimos con el perdón de nuestros pecados y faltas. Amén. Le hemos puesto a este mensaje libres en Cristo. Y anteriormente cuando estuvimos predicando, estuvimos hablando propiamente acerca de la libertad que nosotros tenemos en Cristo. Pero es interesante que nosotros nos ubiquemos en el contexto de lo que el apóstol Pablo le ha estado diciendo a los colosenses, y por eso quiero hacer un breve recordatorio de las cosas que hemos visto en tiempos anteriores, en mensajes anteriores. Y una de las cosas que el apóstol Pablo les dice es que él oraba por ellos para que fueran llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Es decir, que el apóstol Pablo quería que aquellos cristianos de Colosa pudieran ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, que pudieran conocer la voluntad de Dios, la voluntad que Dios nos ha dejado revelada ahí en su palabra. Y el apóstol oraba precisamente por ese motivo, para que ellos pudieran saber cuáles eran los propósitos de Dios para sus vidas. También el apóstol Pablo le habla ahí a los cristianos de Colosa quién es Cristo, y les dice que Cristo es el creador de todas las cosas, que en Cristo fueron creadas todas las cosas, que Cristo es la imagen del Dios invisible. De alguna manera el apóstol Pablo le estaba diciendo a estos creyentes que ellos tenían que estar claros en que Cristo es Dios por sobre todas las cosas.
Y anteriormente hemos dicho que Cristo era 100% hombre, pero también 100% Dios. Allí había en la iglesia de Colosa maestros que se estaban introduciendo y estaban llevando una enseñanza distorsionada, una enseñanza diferente. Y estos maestros, que fueron conocidos tiempos después como los gnósticos, propiamente enseñaban que Cristo no era Dios, sino que Cristo era un ser intermedio entre Dios y el hombre. Y por eso el apóstol Pablo rápidamente tiene que aclararle a aquella iglesia esta verdad de una forma tajante, porque es una verdad sobre la que descansa nuestra fe. Es importante que nosotros podamos estar claros acerca de quién es nuestro Señor Jesucristo y que nosotros creemos propiamente de Él. También ahí en Colosenses se nos dice, hablando de Cristo, dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Aunque Cristo era 100% hombre, se nos dice que Él era Dios, que Él era 100% Dios. Y eso era una verdad que el apóstol Pablo quería que aquellos cristianos pudieran tenerla clara para no ser confundidos con los gnósticos. Los gnósticos negaban esta enseñanza. Recuerda que el gnosticismo era una mezcla de ascetismo, de legalismo judío y de cierta clase de misticismo filosófico. El movimiento gnóstico estaba compuesto por estas tres vertientes, y eso era también lo que ellos estaban tratando de reflejar allí. En el mensaje anterior yo estuve hablando acerca del legalismo y definimos qué es el legalismo. Pero una de las cosas que nosotros decíamos es que el verdadero evangelio nos revela quién es Cristo, cuál es su obra y quiénes somos nosotros. Y decíamos también que un entendimiento correcto del evangelio de Cristo permite que gocemos completa libertad de toda creencia errada. Y aquí en estos pasajes nosotros podemos ver eso, cómo el apóstol Pablo le presenta el evangelio. Allí aquella iglesia le habla de lo que es el evangelio, porque el evangelio evita errores. El evangelio nos libra de los errores. El tener una idea clara de quién es Cristo y de cuál es su obra, esto nos ayuda a andar propiamente en la verdad. Ahora, allí el apóstol Pablo les dice a estos creyentes, y nosotros leemos el verso 16 del capítulo 2, dice, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Aquellas personas estaban centradas en eso, querían hacer ver que para tener una verdadera relación había que guardar estas cosas. Ellos estaban en defensa del legalismo. Sin embargo, el apóstol Pablo le ha dicho a estos creyentes, ya, ustedes son libres en Cristo. Ustedes no necesitan guardar ninguna otra cosa. En Cristo nosotros somos libres. En Cristo nosotros tenemos perfecta libertad porque estamos completos en Él. Para ser salvos lo único que nosotros necesitamos es a Cristo. Y eso el apóstol Pablo se lo ha dicho. Ahora, ¿qué es el legalismo? Dice que el legalismo consiste en tratar de obtener el perdón y el favor de Dios a través de nuestra obediencia. Así que el legalismo es eso. Es querer ganar el favor de Dios por medio de mi obediencia. Y a veces pensamos que eso es el evangelio. Pero eso no es el evangelio. Ese no es el evangelio. El problema principal del legalismo es que descansa en la obra nuestra y no en la obra de Cristo. Pero el evangelio no es así. El evangelio es descansar plenamente en la obra de Cristo. Es decir, en lo que Cristo ha hecho por nosotros. El evangelio nos mueve a la obediencia por haber sido aceptados de pura gracia. Pero el legalismo nos dice que debemos obedecer para ser aceptados. Y estas cosas parecen iguales, pero no lo son. No lo son. Entonces nosotros
tenemos que tener claridad con relación a cada una de las cosas que Dios nos ha revelado en su palabra. Ahora, este pasaje también nos habla acerca del misticismo. Y en esta mañana propiamente vamos a estar hablando de lo que es el misticismo. Pudiéramos definir el misticismo de la siguiente manera: es la búsqueda de una experiencia religiosa más profunda a través de una comunicación directa e inmediata con Dios, poniendo a un lado el intelecto y descansando en la intuición que en la iluminación interna. Es decir, que la persona mística descansa en ella, pone un énfasis en la experiencia y no en Dios. Sin embargo, nosotros tenemos que estar claros propiamente en esto, porque el misticismo no quiere saber de la mente. Es como dejar la mente en blanco para entonces tú poder realmente comunicarte con Dios, para tú poderte acercar a Dios, para tú poder ser edificado verdaderamente. Sin embargo, eso es contrario a lo que la palabra de Dios nos enseña. Dios nunca en su palabra nos llama a que nosotros ignoremos nuestra mente. Al contrario, Dios trabaja en nuestras vidas por medio de la mente, porque el Espíritu de Dios nos guía a toda la verdad, quita el velo que hay en nuestras vidas y nos permite que nosotros podamos ver la verdad en la palabra de Dios. Es necesario que nosotros no nos dejemos confundir, que nosotros podamos estar claros con relación a cada una de estas cosas. Hay un texto que es preferido de estas personas, de los místicos, y está ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1. Voy a leer el verso 9, Juan 1, verso 9. Dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y entonces ellos se refugian ahí en ese texto para hacer ver que esa luz, que por medio de esa luz ellos pueden acercarse y ellos pueden verdaderamente buscar a Dios, pero ellos lo llevan a una experiencia humana. Sin embargo, nosotros tenemos que mirar únicamente a Cristo en todo momento. Entonces nosotros necesitamos, hermanos, defender nuestra libertad que tenemos en Cristo. Nosotros hemos sido libres en Cristo, pero tenemos que defender esa libertad y tenemos que ver qué es lo que Dios nos dice con relación a esa libertad. Una de las cosas que el apóstol Pablo le está enseñando aquí a esta iglesia es precisamente aquello que nos priva de la libertad que tenemos en Cristo. Lo mismo el legalismo, que el gnosticismo, que el misticismo, que el ascetismo. Esas cosas nos privan de la libertad que nosotros podemos gozar en Cristo. Y eso es lo que el apóstol le está diciendo a estos creyentes. Ya ustedes son libres en Cristo. Ustedes están libres en Cristo. Ustedes no necesitan nada más. Ustedes no necesitan otra cosa. Cuando nosotros estamos en Cristo, estamos completos. Ya Él se los ha dicho y se los vuelve a decir. Porque aquellos maestros querían esclavizarle y querían hacerle ver que se necesitaba una experiencia superior, que se necesitaban otras cosas para verdaderamente poderse comunicar con Dios, para verdaderamente poder crecer, para verdaderamente ellos poder tener una vida diferente. Y Pablo le dice: no, esto no es así. Ya ustedes están completos en Cristo. Ahora, hermano, ¿qué es aquello que puede privarnos de la libertad que nosotros tenemos en Cristo? Cualquier cosa que se origina en el hombre. Cualquier cosa, cualquier enseñanza, cualquier idea que se origine en el hombre, siempre va a intentar desplazar a Cristo. Va a intentar robarle la gloria a Dios. ¿Saben por qué? Porque todas esas cosas se originan en nuestra mente pecaminosa, en nuestra mente corrupta. Y la idea que llevan esas cosas es la idea de esclavizar al ser humano. Por eso es que nosotros tenemos siempre que mirar
a Cristo. Nuestra mirada, nuestra fe tiene que estar únicamente en Cristo, no en enseñanzas de hombre. No en enseñanzas de hombres, no importa que esos hombres puedan ser muy populares, que puedan ser muy reconocidos, que puedan tener muchos seguidores. Nuestras vidas tienen que estar centradas en Cristo, porque Él es el autor y consumador de la fe, y en Él es que nosotros verdaderamente podemos ser libres. En nadie más, mis hermanos. Así que lo que nos priva de la libertad es nuestra carne, porque la carne nos arrastra a todo aquello que es contrario a nuestro Dios. Dice la Biblia en Eclesiastés que Dios hizo al hombre perfecto, pero ellos buscaron muchas perversiones. El hombre ha buscado muchas perversiones y el hombre sigue buscando más perversiones y más perversiones, porque el hombre no quiere saber de Dios. Por tanto, nada que se origine en el hombre es bueno. No es bueno. Las ideas siempre, los deseos nuestros, los deseos humanos son pecaminosos. Cuando se originan en nosotros mismos, en nuestra carne. Si vienen de Dios, eso es otra cosa. Porque Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero los deseos de nuestra carne siempre nos van a guiar en contra de Dios. Nos van a llevar en pos de nuestros apetitos pecaminosos. Y es por eso que nosotros tenemos que mirar siempre a la palabra de Dios si es que nosotros queremos honrar y glorificar a Dios. Porque cualquier cosa que provenga de nuestra mente, la idea que va a llevar es la idea de esclavizarnos, de hacernos más miserables. Y nunca nos va a dar libertad. Nosotros somos libres únicamente en Cristo. Ahí en el verso 18 dice, nadie os prive de vuestro premio. Nadie. No se dejen engañar. No permitan que nadie les prive del premio. ¿Cuál es el premio, hermano? La libertad que nosotros tenemos en Cristo. Hemos sido libertados en Cristo. Ese es el premio. Sin embargo, el apóstol Pablo le dice con claridad a estos cristianos, no se dejen engañar. Que nadie les prive de ese premio que ya ustedes tienen. Ustedes no necesitan para ser salvos, ni para vivir la vida cristiana, guardar esas cosas que estos maestros falsos están enseñando. Ustedes necesitan estar en Cristo. Y si están en Cristo verdaderamente, Cristo les va a enseñar a ustedes cómo conducirse, cómo vivir. Pero ustedes necesitan estar en Cristo. Aquí nuestra Biblia Reina Valera dice así, nadie os prive de vuestro premio. Pero en el original, ¿sabe cómo dice? Dice, nadie os prive injustamente de vuestro premio. Nadie os prive injustamente de nuestro premio. La idea es que nadie te quite lo que ya es tuyo en Cristo. Es como que tú has sido libertado en Cristo y estás viviendo en esclavitud. ¿Por qué? Por seguir otras corrientes, por seguir otras enseñanzas de hombres que no tienen a Dios. O que la enseñanza que están transmitiendo no es la de la palabra de Dios. Estamos llamados, hermanos, a examinar lo que nosotros creemos, pero a examinarlo no según nuestros criterios, sino según el criterio de Dios, el criterio que Dios nos ha revelado en su palabra. Me gustaría que pudiéramos leer ahí en Romanos, el capítulo 1 de Romanos, el verso 18, dice lo siguiente, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Perdonen, leí el 18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Los hombres que detienen con injusticia la verdad. Todo el mundo no viene con la palabra de Dios. Dice ahí que hay hombres que detienen con injusticia la verdad. Diciéndolo de otra manera, hay hombres que se oponen a la palabra de Dios. Hay hombres que, aunque andan con la Biblia en la mano y aparentemente la están predicando, están enseñando una doctrina que no es de Dios. Y nosotros como cristianos necesitamos estar claros. Porque esos hombres lo que buscan es también esclavizarnos. Es también esclavizarnos. Que nosotros vivamos según lo que ellos enseñan y no según lo que enseña Cristo. Dice también la palabra de Dios en 2 de Corintios,
en el capítulo 10, verso del 3 al 5, un pasaje muy popular. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Dice que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Y dice más, porque las armas de nuestras milicias no son carnales. No son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Únicamente en Cristo, únicamente en Dios es que nosotros podemos marchar adelante y no ser confundidos. Dice el verso 5, dice, derribando argumentos. ¿De quién? De los falsos maestros, de los engañadores, de los que nos quieren esclavizar. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Estos hombres son orgullosos. Estos hombres son orgullosos y se levantan en contra de nuestro Dios. Dice la Biblia que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Tienen apariencia, pero es solo una apariencia, pero niega la eficacia de ella. Dice que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, toda creencia que nosotros tengamos, todo pensamiento, debemos llevarlo cautivo, hermano, a la obediencia a Cristo. Nosotros estamos llamados a obedecer al Señor Jesucristo. Nosotros estamos llamados a obedecer al Señor Jesucristo. Y a veces pensamos, bueno, yo soy cristiano, ya yo he conocido al Señor, yo llevo tantos años en la fe, y quizás pensamos que estas cosas como que no tienen que ver con nosotros. No, la palabra de Dios nos llama a que nosotros estemos alerta, porque también nosotros podemos estar siendo parte de estas enseñanzas. Y a veces hay hermanos que son parte de muchas de estas enseñanzas, como yo voy a mencionar ahora en breve. A veces hay cosas de estas que tienen que ver con nuestras vidas y que quizás las traemos desde nuestra niñez o quizás las hemos aprendido y están arraigadas a nosotros, pero que realmente no tienen nada que ver con el Evangelio del Señor Jesucristo. Ya nosotros fuimos libres de cada una de estas cosas. Y tengo aquí una lista grandísima que quiero leerla y sé que si sigo pensando puedo añadir muchas cosas más que tienen que ver propiamente con la superstición y el misticismo. Porque a veces pensamos, bueno, eso es para los que están afuera. Dentro del pueblo de Dios muchas veces hay superstición y misticismo. Y no podemos pensar, no, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Así que la idea es que también podamos pensar en estas cosas que nosotros vamos a mencionar ahora. Por ejemplo, cortar los tornados con tijeras. Hay personas que piensan que pueden cortar los tornados con tijeras. Tocar madera. Hay personas que cuando se está hablando de algo, tocan madera como haciendo ese acto, ya, como que no va a suceder nada. Como que se liberan de cualquier cosa mala que pueda ocurrirle. Y a veces yo he visto cristianos haciendo eso. Nosotros estamos en Cristo, hermano. Nosotros no creemos en esas cosas. Pero esas son enseñanzas que tienen otras personas, que tienen otras iglesias. Pero si nosotros estamos en Cristo, hermano, eso no tiene ningún valor para nosotros. Son enseñanzas de hombre. Eso no está en la palabra de Dios. Los azabaches para el mal de ojo. A veces hay creyentes que le ponen a sus hijos azabaches para el mal de ojo, para que nadie los mire y le eche maldición y les pase nada. Si nosotros estamos en Cristo y el Señor es con nosotros, la bendición de Dios está con nosotros, la protección de Dios está con nosotros, el cuidado de Dios está con nosotros. Pero hay muchas personas o que no han sido instruidos, o que han sido instruidos y aún
tienen estas prácticas que no son bíblicas. Nosotros estamos en Cristo y dice la Biblia que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y entonces si yo me estoy sujetando a esas cosas que son del mundo, ¿qué yo estoy diciendo? De alguna manera yo estoy negando a Cristo, estoy negando a Dios, porque estoy poniendo mi confianza, mi fe en un azabache, que es una bolita roja y una bolita negra. Estoy poniendo mi fe en eso. Mi fe tiene que estar en Cristo, hermano, que es el autor y consumador de la fe. No me ser sillones vacíos. Hay gente que no, porque eso también es un mal presagio. Usar la señal de la cruz o presignarse. Hay creyentes que a veces usan eso. Y a lo mejor eso fue parte de su vieja vida, de cuando usted no estaba en Cristo, cuando usted no tenía un verdadero conocimiento del Salvador. Pero ya usted está en Cristo. Olvídese de eso, dice la Biblia, las cosas viejas pasaron. Es aquí, todas son hechas nuevas. Empieza a vivir la fe como Dios le enseña en su palabra. Apréndase los textos bíblicos, apóyese en las promesas de Dios, que Dios se las dio para eso, para que usted sepa en los momentos de dificultad que Él es fiel y que estará con usted todos los días hasta el fin del mundo. Y esa es la verdad que nos hace libre, no es el que usted pueda presignarse. Eso no es nada delante de Dios, eso es superstición. El temor a determinados animales, el gato negro, la lechuza, el elefante. Sí, hay personas que tienen ese problema, que si les pasa un gato negro por adelante, eso es símbolo de maldición, de que algo malo va a suceder. O que si una lechuza le pasa por arriba, lo mismo. O que tienen en su casa el elefante. Y he visto muchos creyentes así también. Yo visitaba en mi iglesia, donde yo era pastor antes, yo visitaba una familia y yo tenía confianza con ellos. Y ellos tenían el elefante de una forma, y como yo tenía confianza, yo llegaba allá y le hacía la visita, y antes de irme en algún momento, yo le viraba el elefante. Pero cuando yo volvía, otro día, ya el elefante estaba de la misma manera. Entonces nosotros no podemos poner nuestra confianza en nada de eso, hermano. Nosotros estamos seguros en Cristo. Que te pase un gato negro por adelante, eso no hace nada. Es igual que un gato blanco. Que te pase una lechuza por arriba, no es nada tampoco. Eso es ideas de los hombres. Eso es ideas de los hombres, es misticismo. Eso es superstición. Nosotros no tenemos problema con eso. Usar el pie derecho para salir. También hay personas que hacen eso. No, algunos dicen, no, porque hoy salí con el pie izquierdo. ¿Qué quiere decir? Que todo me está saliendo mal, porque salí de esta manera. No, nosotros no creemos en eso. Usted puede salir con cualquiera de los dos pies. Nosotros estamos seguros y garantizados en Cristo. Y nosotros nos reímos, pero estas cosas son verdad y yo las veo y las decimos aquí. Por si usted es nuevo en la fe y está creciendo, que usted sepa que eso no tiene nada que ver con la palabra. A veces algunos me dicen, no, pero eso sí, eso está ahí, porque yo lo aprendí. No, eso no está. Eso nada tiene que ver con nosotros. Amarrar a sandimas para que aparezcan las cosas perdidas. Hermano, eso no es de Dios. Está el horóscopo. También algunos ponen su confianza en el horóscopo y creen en los números de suerte y en las cosas que le dicen. Eso no es de Dios. En la palabra de Dios no encontramos nunca esa enseñanza. La astrología, la numerología o cabalística, todas estas cosas los seres humanos las usan para que les marque el destino, para que les diga cómo le van a ir las cosas. Pero eso no está aquí, hermano. No está aquí. Lo que nos guía a nosotros es la palabra de Dios. Como dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué me está diciendo? Que yo tengo que afianzarme en lo que Dios me ha revelado en su palabra, porque esa es la verdad de Dios, que hace bien a mi vida, que me va a decir cómo conducirme en este mundo. No tiene usted por qué tener ninguna de estas prácticas que yo he mencionado. Eso es del mundo. Eso es de cuando nosotros no conocíamos a Cristo.
Pero si ya le conocemos, entonces nosotros tenemos que descansar en Él. Y nuestra confianza tiene que estar en Él, no tiene que estar en nadie más. Las películas de Disney, los dibujos animados, muy bonitos, por cierto. Y nuestros niños, nuestros hijos, les gusta mucho. Pero cuidado, mis hermanos, cuidados padres, que muchas de estas películas, por no decir que todas, tienen enseñanzas nocivas. Muy estratégicamente presentadas, pero las tienen. Yo creo que nosotros debiéramos sentarnos con nuestros hijos a ver esas películas. Y cuando estén las cosas negativas, explicarles, mira, aquí, este detalle, eso no es así. Y vemos que estas películas lo que promueven es propiamente la superstición y el misticismo. Y voy a mencionar algunas cosas. Por ejemplo, nos hablan de fantasmas, nos hablan de superpoderes, el sol, la tierra y cosas así. Estas películas nos hablan de eso. Nos hablan de los avatar, las hadas, las brujas, los duendes, los fantasmas, etcétera. Están basadas en esas cosas y hablando de esas cosas. Y lo malo de esto es que nos las presentan muchas veces como si fueran reales y como si fueran buenas. Por ejemplo, por hablar de algo que desde niño yo he escuchado acerca de las brujas. Las brujas yo siempre he entendido que es algo malo. Sin embargo, muchas veces he visto muñequitos donde las brujas son buenas. Ahora son buenas. Y esto tiene que ver con el asunto de que los valores son invertidos. Los valores y las verdades han sido cambiadas. Tenemos que ser muy cuidadosos para no dejarnos engañar. Y también podemos hablar del falso evangelio y el misticismo. Podemos hablar de eso. Por ejemplo, dejar la Biblia abierta. Hay personas que abren la Biblia. No. Como porque eso disipa cualquier espíritu demoníaco, cualquier influencia maligna. La Biblia no es un amuleto, mi hermano. Ella no funciona así. Ella no funciona así. Porque Dios usa nuestra mente, nuestro conocimiento, guiado por su Espíritu, para que nosotros nos podamos apropiar de su verdad. Y entonces eso hace bien a nuestras vidas. Pero no porque yo la tenga abierta, eso va a hacer nada. Es como si no estuviera ahí. Pero hay personas que hacen eso. Hay creyentes que tienen esas prácticas. Orar por las prendas de un enfermo. También. Orar por las prendas de un enfermo. Presentar a los niños pensando que ya tienen la bendición, que es como un resguardo, como una protección. La palabra nos enseña que sí, que debemos presentar a nuestros niños delante de Dios. Y le pedimos a Dios que Él los cuide, que Él los guarde, que Dios permita que su palabra pueda resplandecer en ellos, que ellos puedan entender su palabra, que el Espíritu pueda obrar en sus vidas. Pero la mayor responsabilidad es de los padres, de instruir a esos niños y de la iglesia, de orar y también de ser parte de la instrucción de esos niños para que conozcan la verdad. Pero el hecho de presentar a un niño no quiere decir que eso es un resguardo, es como una protección. Algunos también los bautizan y dicen, no, porque si no eres judío, para no ser judío, como que estás bajo maldición todavía. Tenemos que ser cuidadosos. Ungir casas, templos, carros. Eso está dentro del movimiento evangélico de nuestros días. ¿Para qué? Para que los demonios no puedan entrar. Yo conocí una iglesia allá en Cuba, en La Habana, donde un día era una iglesia bautista de nuestra obra, pero su doctrina no era bautista. Y había unos líos con aquella iglesia y un día esa gente compraron una cantidad de aceite y ungieron todo el templo, las ventanas, las puertas, todo. ¿Saben para qué? Para que los demonios no pudieran entrar y resbalaran y se cayeran. Hermano, eso es misticismo, eso es superstición, eso es herejía, por decirlo también de esta manera. Nosotros no podemos ser parte de eso.
Nosotros no podemos ser parte de eso, porque la palabra no nos manda a hacer eso. La palabra nunca nos manda a hacer esas cosas. Y en Cristo hay poder, y en Cristo hay liberación. Eso nosotros lo creemos. Todo está en Cristo, pero eso no es lo que nos manda el Señor a hacer. Si nos los mandara a hacer, nosotros también lo haríamos, pero no está ahí en la palabra. Y nuestra fe tiene que ser movida por la palabra. Esta iglesia que se llama Pare de Sufrir, hermano, cuánta superstición y cuántos misticismos nosotros vemos en eso. Ellos tienen muchas prácticas semejantes a esta. Hay otros que usan textos de la Biblia como amuletos, pensando que al usar un texto así como que eso también. No, hermano, el que cuida de nosotros es nuestro Dios. El que cuida de las aves cuidará también de mí, como dice el himno. Él cuidará de mí. Y esa es la confianza que nosotros tenemos en Cristo, que somos sus hijos y Dios es nuestro Padre y Él nos va a cuidar. Y aun cuando vengan dificultades a nuestras vidas y experiencias difíciles, nosotros no estamos solos. Él está con nosotros, Él es nuestro Dios, Él es nuestro ayudador. No hay por qué tener ningún temor. Nosotros somos sus hijos. Y esas experiencias Dios las trae a nuestra vida. ¿Pero para qué? Para nuestro bien, para hacernos crecer, para que nosotros nos acerquemos más a Él. Y esa es la seguridad que nosotros debemos tener, el saber que Dios es con nosotros. Otros piensan, no pienses así, piensa positivo. Piensa positivo. Y vemos el positivismo en esto. No, nosotros lo que tenemos que ser es cristianos y pensar como Cristo. Es a lo que la palabra de Dios nos llama, a pensar no a nuestra forma y a nuestra manera, sino a la manera de Cristo. Dice, en esto pensad. Todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste, oíste y viste de mí, esto haced. ¿Y qué? Dice, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Saben ustedes quién es todo bueno, todo justo, todo amable? Cristo, hermano. Y si nuestra vida está en Él y nuestro pensamiento está en Él, entonces nosotros vamos también a estar pensando en lo que es bueno para nosotros. Estas cosas son importantes, dice la Biblia, ahí en 1 de Timoteo, capítulo 3. Y este es un pasaje muy bueno, pero no muy popular. No muy popular, tengo que reconocerlo. Dice lo siguiente: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepa cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Dice ese pasaje. Esto te estoy escribiendo para que sepa cómo tú debes conducirte en la casa de Dios. Es decir, que hay una forma de conducirse en la casa de Dios. Eso es lo que me está diciendo. Hay una forma correcta de conducirse en la casa de Dios, pero hay una forma incorrecta también de conducirse en la casa de Dios. Y a veces nosotros vemos eso en las iglesias. Sin embargo, Pablo le está hablando aquí al joven Timoteo para que tú sepas cómo tú debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia del Dios viviente dice columna y baluarte de la verdad. Es decir, que la iglesia debe ser una columna y un baluarte de la verdad. En otras palabras, la iglesia debe ser una anunciadora fiel de la verdad de Dios, de la doctrina de Dios. Pero si nosotros estamos en estas prácticas que yo mencioné hace un momento atrás, ¿estaremos realmente nosotros siendo parte de la iglesia que es columna y baluarte de la verdad? No. Sin embargo, Dios nos llama a hacerlo. Dios nos llama a practicar nuestra fe, pero no a nuestra forma, sino a la forma de Dios. Quiero leer un pasaje más que está en el Antiguo Testamento,
está en Levíticos capítulo 10, que tiene que ver con esto también, nos da algún parámetro, porque nuestro Dios es un Dios de orden. Y la Biblia habla de la adoración. A veces nosotros pensamos que Dios no habla mucho de la adoración, pero sí, ese texto que yo acabo de leer tiene que ver con esto, cómo conducirnos en la casa de Dios. Pero este también dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno en su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Dice que Nadab y Abiú ofrecieron fuego extraño. Fíjense, fuego extraño. Ahora, ellos ofrecieron algo que Dios nunca les mandó. Dios nunca les mandó que ellos hicieran eso. Dice: y salió fuego extraño que Él nunca les mandó. Y eso es lo mismo que nosotros debemos hacer en la iglesia. Lo que Dios nos manda. Solo lo que Dios nos manda. Lo que Dios no nos manda, nosotros no tenemos por qué ofrecérselo al Señor. Porque cuando hacemos eso, nuestra adoración se está desviando, hermano. Y hoy en día hay muchas prácticas de estas supersticiosas metidas en las iglesias, y esas no son las cosas que Dios nos manda hacer. La iglesia está para ser una proclamadora, como dijimos hace un momento, de la verdad de Dios. Una vez en un sedano, cuando mi esposa trabajaba en un sedano, un pastor amigo nuestro que conocemos, un hombre súper preparado, un hombre tremendo, nos dijo: no, yo no quiero saber de la doctrina. Y yo nunca aquello fue como si me tiraran un cubo de agua fría. ¿Cómo este hombre me va a decir? Este hombre que es preparado, que es un tremendo predicador, un tremendo maestro, me dice ahora que no quiere saber de la doctrina, porque la doctrina divide. Claro, la doctrina divide porque no puede estar mezclada con el error. Entonces, o estás para acá o estás para acá. Si tú quieres estar ahí, entonces la doctrina es verdad. Si desechas la doctrina, te puedes mezclar con cualquiera. Pero ahí no hay verdadera unidad. Eso no es una verdadera unidad. Entonces nosotros tenemos que ser cuidadosos, porque todas estas cosas tienen que ver con la adoración. Y, por ejemplo, pensando en esto que se habla mucho y que es muy popular en nuestros días: no declares, no declares. Yo tenía allá en San José de las Lajas, teníamos unas amistades de la iglesia, pero esa persona su suegra era de una iglesia de este tipo, de que están en esto de no declarar. Entonces ella fue a visitar a su suegra, era un segundo piso, y había un lugar de peligro. Y ella le dice a sus muchachos, que eran muy intranquilos, le dice: oye, tengan cuidado, ahí no pueden jugar, porque se pueden caer. Salió la suegra: ¡ay, no diga eso, no declare! Porque si decir eso es que eso va a pasar. Eso es superstición, hermano, eso es misticismo. ¿Cómo yo no le voy a decir a un hijo mío que está en un lugar: oye, ten cuidado, ahí ustedes no pueden jugar ahí, porque se caen y se dan un golpe, o se pueden matar, o se parten un hueso? Nosotros no podemos actuar de esa manera. Pero esta señora era así. Igual que esto mismo: no declare o declara. Declara que esto es tuyo, declara aquello, porque eso es victoria. Y entonces usan textos bíblicos fuera de su contexto, como ese texto que está ahí en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, que dice que llaman las cosas que no son como si fuesen. Y dice, ellos se agarran de ese texto para poder declarar. Pero ese texto no tiene nada que ver con nosotros. Este texto, si uno lo lee en su contexto, viene hablando de Dios. Dios es el que hace esas cosas, el que puede llamar las cosas que no son como si fuesen, porque Él es soberano y porque Él es el creador de todas las cosas. Pero no nosotros, simples mortales. Nosotros necesitamos depender todo el tiempo de nuestro Dios. Sin embargo, estas personas hacen eso. Ahora, aquí nosotros podemos ver que la causa de todas estas cosas es nuestra mente carnal. El estar centrado en nosotros mismos. El estar centrado en nuestros deseos.
pecaminosos y carnales es el que nos lleva a cada una de estas prácticas. El no confiar plenamente en el Salvador. El no confiar en que Jesucristo es nuestro Dios y que Él es el que nos guía en todas las cosas. Y estar haciendo caso entonces a las ideas y a las enseñanzas de los hombres. ¿Y saben ustedes por qué? Aquí este pasaje nos lo dice. Sencillamente porque no hemos prestado atención a los medios que Dios nos ha dado. Y estamos usando medios ilegítimos para vivir la fe y para conocer a nuestro Dios. No estamos usando el medio legítimo, que es la palabra de Dios. Los gnósticos, ¿cómo querían conocer a Dios? Por medio de su experiencia, que era superior, por medio de la idea de quedarse la mente en blanco y poder buscar una experiencia superior. Pero la palabra nos enseña que es por medio de Cristo. Entonces nosotros tenemos que estar en la palabra, porque cuando nosotros nos apartamos de la palabra, entonces comienzan los problemas. Dice, nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles. Fíjese, y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchados por su propia mente carnal. Estas personas tenían una falsa humildad, porque la idea de ellos era que ellos no podían acercarse directamente a Dios, sino que tenían que ir por medio de intermediarios, como los ángeles, por ejemplo. Y eso era, el hecho de hacer eso era una forma de ser verdaderamente humildes. Pero eso va en contra de lo que Dios nos enseña en su palabra, porque la Biblia dice que nosotros no debemos ir a Dios por medio de ningún ángel, ni de ninguna criatura, sino que el medio por el que nosotros podemos conocer a Dios es por medio de su revelación, y el medio por el cual nosotros podemos acercarnos plenamente a Dios es Cristo. Por eso dice la Biblia, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino solamente Jesucristo. Es decir, que ¿quién es el mediador entre Dios y los hombres? Jesucristo, hermanos míos. No hay ángeles, no hay persona, no es María, no es santo. Es únicamente el Señor Jesucristo. Él es el mediador. Y solamente por medio de Cristo nosotros podemos tener acceso a Dios. Y la Biblia nos habla de eso. Si nosotros vamos ahí al libro de Apocalipsis, el capítulo 19, el verso 9 al 10, miren lo que pasa con Juan. Porque también nosotros pudiéramos caer en eso. Pero la palabra la tenemos, por eso es que tenemos que instruirnos en la palabra, porque ella hace bien a nuestras vidas y nos enseña lo que Dios quiere para nosotros. Dice el verso 9, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Fíjese lo que dice aquí, hermano. Juan quiso adorar al ángel. Pero el ángel, ¿qué le dijo? El ángel era un ángel de Dios. Le dijo, no lo hagas. Yo soy un consiervo. Yo soy uno igual que tú. Yo soy un ser creado. Adora únicamente a Dios. Porque el único digno de toda adoración es Dios. Y por el que nosotros nos podemos acercar a Dios es a través de Dios. Porque a Dios, solo Dios nos puede llevar. Por eso es que Cristo es el mediador. Porque Él es Dios. Y Él nos puede llevar a Dios. Pero ninguna otra criatura nos puede verdaderamente llevar a Dios. Únicamente el Señor Jesucristo. Y saben, Eva también hizo esto. Allí en el Edén, cuando fue tentada, ella no hizo caso a las palabras que Dios le había dicho a Adán y que ella también conocía. Ella prestó atención a las palabras de Satanás. Y finalmente ella tomó su decisión y obedeció a lo que Satanás dijo. Porque ella dijo, no, es verdad que el fruto es bonito y dice codiciable para alcanzar la sabiduría. Y eso fue lo que ella obedeció. Es decir, que cuando nosotros
no vamos por los medios correctos, que son los que Dios nos ha dado, hermanos, nosotros estamos en desobediencia. Y entonces eso nos va a acarrear también dificultades y va a traer juicio a nuestras vidas. Nosotros tenemos que acercarnos a Dios, pero a través de los medios que Dios ha establecido. Dice también este pasaje ahí en el verso 18, dice, y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto. Fíjense, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Es decir, que estos hombres se meten en cosas que ellos realmente no conocen. Y dice que vanamente hinchado por su propia mente carnal. Es decir, que el efecto de no tener en cuenta a Dios, fíjese, de dejarnos llevar por nuestra mente vana, nuestra mente vacía, de querernos acercar a Dios de una forma ilegítima, de una forma antibíblica, ¿qué es lo que va a producir? ¿Un efecto qué? Un efecto dañino. Dice, habla aquí que hay hinchazón. La hinchazón no es símbolo de crecimiento. Sí, eso crece, pero es porque hay un problema. No es saludable que se nos hinche un tobillo, que se nos hinche la pierna, que se nos hinche alguna parte del cuerpo. Cuando eso está pasando es porque ahí hay un problema que hay que tratarlo pronto y erradicarlo porque se puede seguir complicando más. Y aquí nos habla de eso. Dice, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Es decir, que el hecho de querer vivir la fe, de querer adorar a Dios a nuestra manera, según nuestra propia mente carnal, según las enseñanzas de los hombres, no trae crecimiento a nuestras vidas, un crecimiento verdadero, sino que lo que trae es ¿qué? Hinchazón. Lo que trae es hinchazón. Y a veces quizás nosotros nos sentimos y decimos, no, porque en tal lugar, oye, como crece, sí, ellos no tienen la doctrina como dicen ustedes, ni predican la palabra, pero son multitudes y multitudes y multitudes. Pero ahí lo que hay es hinchazón. Ahí lo que hay es hinchazón, eso no es crecimiento. Y así mismo puede pasar en nuestras vidas espirituales, en nuestras vidas personales. Hermano, la mente carnal es una cantera de maldad que continuamente arrastra a nuestras vidas al error. Nuestra mente es así. Es una mente perversa que de continuo busca el mal, dice la palabra de Dios. Nuestra carne, eso es lo que anhela, eso es lo que busca. Si nosotros estamos aquí es por el Señor, por la obra que el Señor ha hecho en nuestras vidas y que continúa haciendo. Porque si nosotros nos dejamos llevar por nuestra mente carnal, nosotros estaríamos allá también. Pero dice la Biblia que los que están en el mundo se asombran de que nosotros no corramos juntamente con ellos. Ahora, no es por nosotros, sino es por el obrar de Cristo en nuestra vida. Ahora, ¿qué es lo que realmente nos hace a nosotros libres? ¿Qué es lo que verdaderamente nos hace a nosotros libres? Dice el verso 19, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. ¿Qué es lo que nos hace a nosotros poder crecer verdaderamente? Es Cristo, mis hermanos. Ahora, fíjense cómo lo dice aquí el apóstol Pablo, dice, y no haciéndose de la cabeza. Estos falsos maestros no se hacían de la cabeza, no se agarraban de la cabeza, no estaban unidos a la cabeza. Cristo es la cabeza. Pero estos falsos apóstoles, falsos maestros, no estaban unidos a la cabeza verdaderamente. Entonces, si nosotros queremos que en nuestras vidas, que en nuestra iglesia haya un verdadero crecimiento espiritual, nosotros tenemos que estar unidos ¿a quién? A la cabeza, que es Cristo. Porque si estamos unidos a los falsos maestros y a sus enseñanzas, nosotros vamos a hincharnos, pero no vamos a crecer espiritualmente. Nos vamos a hinchar, pero no vamos a crecer espiritualmente. Y cuando uno empieza a meter en la adoración y en nuestras vidas las prácticas que las personas quieren en el mundo,
pero que no son conforme a la palabra de Dios. Sí, mucha gente viene y la gente se siente en la iglesia como si fuera un club. Y no se puede hablar del pecado, no se puede hablar de la santidad, no se puede hablar del infierno, no se puede hablar de una serie de cosas porque la gente se siente ofendida y se van. Y después no diezman. Y entonces, no, hay que cuidar eso, muchachos. No, nosotros tenemos que estar comprometidos con la verdad. Y la verdad es Cristo. Y en la iglesia debemos predicar la verdad a todas las personas. Y aquel en el que Dios está obrando se va a quedar porque anhela la verdad. Porque anhela la verdad. Al que no, se va a ir. Porque él anda buscando otra cosa. Él anda buscando un show, un espectáculo. Él anda detrás de las cosas de este mundo. Tiene una mente carnal, una mente hinchada. Él lo que quiere es la hinchazón, pero no el verdadero crecimiento que solo lo puede dar Dios. Dice aquí mismo en Colosenses 2, el verso 9 y 10, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Es decir, que nosotros tenemos que estar unidos a la cabeza. Y la cabeza es Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y dice, y vosotros estáis completos en él. Usted no necesita otra cosa, usted necesita estar unido a Cristo, porque él es la cabeza. ¿Y qué dijo el mismo Señor Jesucristo? Separado de mí, nada podéis hacer. Separado de mí, nada podéis hacer. No hay fruto separados de Cristo. Y aquí el apóstol Pablo dice que estos maestros no estaban unidos a Cristo, no estaban unidos a la cabeza, dice, no haciéndose, no agarrándose de la cabeza. Lo dice de una forma negativa. Esta gente no estaban agarrados de la cabeza. Ahora, ustedes quieren que haya un verdadero crecimiento. Ustedes tienen que estar unidos a Cristo, porque Él es la cabeza. Y en Él nosotros estamos completos. No necesitamos otra cosa. Ahí dice, no haciéndose de la cabeza en virtud, es decir, la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Ahora, nosotros para poder crecer tenemos que alimentarnos. ¿Pero cómo nos vamos a alimentar? Por medio de la palabra, hermano, y de lo que Dios nos dice ahí en su palabra. Ahí en 1 Pedro 2, 1, 2 dice, desechando toda malicia, enojo, ira, gritería. Después dice, todas las extracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Cómo nosotros podemos crecer para salvación? Unidos a Cristo, mis hermanos. Y el hecho de estar unidos a Cristo quiere decir que nosotros nos vamos a afianzar en su palabra, porque esta es la palabra que Él nos ha dejado, para que nosotros conozcamos y le conozcamos a Él a través de esta palabra. No hay otra forma de conocer acerca de Dios y de Cristo, sino por medio de su palabra. Entonces, podemos desechar la ira, el enojo. Esas son las cosas que la palabra nos manda que debemos desechar. No son las cosas que debemos procurar. Y con la ayuda de Dios podemos desechar esas cosas. Pero ¿qué es lo que podemos anhelar? ¿Qué es lo que se nos manda a procurar? Que solo lo podemos procurar también con la ayuda de Dios, porque Él es el que pone ese sentir y deseo en nosotros. La leche espiritual no adulterada. La leche espiritual no adulterada. Y esta leche dice que nos hace crecer a nosotros, nos lleva a la madurez. Dice la palabra de Dios ahí en Juan 8, 31. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Quién es la verdad? Dice que la verdad es Cristo, hermanos míos. La verdad es Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La única forma de llegar a Dios es por medio de Cristo. Y la verdad es Él. Y su palabra, esa es la verdad. Dice, santifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Entonces, ¿cuál es el medio por el cual nosotros vamos a ser alimentados para permanecer en esta verdad? La palabra. Unidos a Cristo.
y usando la palabra. Eso va a traer bien a nuestras vidas, va a traer crecimiento. El efecto de esta unidad con Cristo, nosotros lo vamos a ver. ¿Cómo? Dice, con el crecimiento que da Dios. Ahí ese pasaje nos habla propiamente de eso. El crecimiento que da Dios. Hay un crecimiento que no es de Dios y esa es la hinchazón. Porque hay un problema. Pero el crecimiento que da Dios es al estar unido a Cristo y al tener la palabra de Cristo también. Que Él no la dejó para revelarnos su propósito, sus planes. Entonces nosotros tenemos que darle valor a estas cosas. Ahí en Efesios 4, vamos a buscarlo y ya así estamos terminando. Efesios 4, el verso 12 en adelante, dice lo siguiente, del 12 al 16. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo necesita ser edificados. Por eso Dios puso pastores, puso apóstoles, puso maestros, evangelistas. ¿Para qué? Para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Sigue diciendo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Fíjese como dice aquí el verso 15, sino que siguiendo la verdad en amor. Ya sabemos que la verdad es Cristo y su palabra que proviene de Él es la verdad. Y dice que siguiendo esa verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo. ¿Cómo podemos crecer? En todo aspecto de nuestras vidas, en Cristo, mis hermanos, unidos a Cristo, usando el medio que Él nos ha dado, que es su palabra, para conocerle más, para saber quién es Él, cuáles son sus propósitos, qué quiere Él con sus hijos, cómo quiere Él que sus hijos vivan, cómo quiere Él que sus hijos le adoren. ¿Dónde encontramos eso? En su palabra. Sigue diciendo el verso 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es decir que el cuerpo y todas las coyunturas, los ligamentos, pueden ser edificados en Cristo por medio de su amor. No hay otra forma de que estas cosas puedan pasar. Y lo que nos puede liberar a nosotros del misticismo, del legalismo y del ascetismo es precisamente eso, el reconocer que en Cristo nosotros somos libres y que estamos completos, completos en Cristo. Y que si estamos completos en Cristo, Él entonces ahora, por medio de su palabra, nos va a guiar y nos va a enseñar cómo caminar en este mundo. Dios no nos ha dejado solos, Dios no nos ha dejado a la merced. Algunos creyentes piensan así, que ya son creyentes y como que ahora todo, no tenemos cómo. No, Dios nos dejó su palabra. Y su palabra la dejó ¿para qué? Para enseñarnos y revelarnos su voluntad. Entonces, si usted quiere vivir de manera que el nombre de Dios sea glorificado, debe creer en Cristo y mirar a su palabra, porque ahí están sus propósitos para su vida. No es ninguna supuesta experiencia superior, no es ninguna segunda experiencia, en Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Te rogamos, Señor, que tu palabra quede grabada en nuestros corazones
y permite que ninguno de nosotros sea arrastrado por el misticismo, ni el ascetismo, ni el legalismo, sino que podamos tener claro que en Cristo estamos completos, Señor. Tú eres nuestra justificación, tú eres nuestra redención, oh Dios. Estamos completos en ti, Señor. No necesitamos de ninguna otra festividad, Señor, ni de ninguna otra práctica para nosotros ser justificados. En Cristo estamos libres, Señor, estamos completos. Te alabamos por ello, Señor. Y pedimos, Padre, que en este día tú nos sigas guiando y que, Padre Santo, nuestras mentes puedan estar centradas en ti. Fortalécenos durante toda esta semana, Señor, y ayúdanos en todas las cosas. En el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, tenemos un anuncio.